Muy buenos días, chicos. Buenos días, profe Gonzalo. Bienvenidos a la sexta clase de la quinta unidad. A pesar de todos los problemas que hemos tenido y entre pandemias, irregularidades y paros, llegamos a terminar la quinta unidad. Estamos en la sexta semana de la quinta unidad. Por lo tanto, vamos en esta clase a hacer un recorderis de todo lo que hemos visto, ¿sí? Desde la formación de los primeros monosacáridos, cómo formamos los disacáridos, cómo oxidamos, cómo reducimos y finalmente cómo hacemos una síntesis de diferentes proteínas. Entonces, es una clase muy extensa, pero por lo tanto no va a haber, por ejemplo, no va a haber tareas. Hemos tenido 6 notas, y 6 notas hasta esta semana. Eso quiere decir que hemos tenido una nota por semana y con eso hemos cumplido. Entonces vamos a hacer un recorderis general de todo lo que hemos visto y espero que puedan, por favor, prestar atención. Una clase bastante informal, si se quiere, y yo pueden activar el micrófono y preguntar en el momento que ustedes quieran, pero sobre todo mantengamos la estrecha comunicación solo cuando sea necesario, ¿ya? Entonces, proyectémosle y hemos cumplido con la planificación, ¿sí? Lo hemos hecho bien y hemos llegado al tema de los anexos de las diapositivas que se tenía preparado. Entonces, la destreza era reconocer la estructura y síntesis de mono-, y polisacáridos y su importancia como fuente de energía, para este caso el ser humano. Vamos a ver la revisión de la unidad. Entonces, habíamos visto que podemos representar de formas hemiacetálicas, ¿no es cierto? Habíamos visto que podíamos representar en forma de una cadena larga, pero también podemos representarlas en formas de las cadenas hemiacetálicas. Entonces, este problema propuesto nos dice que representemos como un hemiacetal a la D-manosa y a la D-galactosa en una proyección de Howard y la conformación de la silla. Como ustedes se sientan más cómodos, ¿ya? La verdad, las dos son bastante útiles. Yo me quedo con la de Howard porque la aprendí un poco mejor, creo. O de la silla, que es la que estamos viendo aquí en la imagen, tomando en cuenta que la manosa es el epímero, el carbono número 2 de la glucosa, y de la galactosa es el epímero, el carbono número 4. Recordemos de que el epímero estaba en función de dónde se encontraba su OH, ¿no es cierto? Si se encontraba arriba el OH, si se encontraba abajo, y esto nos permitía, o a la derecha o a la izquierda, y esto nos permitía diferenciar entre estructuras, ¿no es cierto? Podíamos, a partir de su carbono quiral, determinar diferentes estructuras. Entonces, si nosotros le colocamos a la estructura de la glucosa abierta, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, acá está el tema de la galactosa, ¿sí? Aquí está el tema de la galactosa. Entonces, la galactosa en el carbono 5 lo tiene a la derecha. Como ustedes se pueden fijar, el COH, que es del carbono 1, lo voy a coger el primero, ¿ya? Dame un segundito. Acá está. Ya. Entonces tenemos el carbono 1. Carbono 1. El carbono número 1 está compuesto por un alcohol, ¿verdad? Ya que tiene un aldehído. Recordemos aldehído, aldosas, ¿no es cierto? Tenemos el oxígeno y el hidrógeno. Oxígeno e hidrógeno. Carbono 1. Recordemos de que el oxígeno tiene en su última capa la posibilidad, para llenar su octeto, debe formar 8 electrones, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene la posibilidad de hacer un doble enlace, como lo habíamos visto cuando todavía estábamos en clases. Mientras que el hidrógeno tiene la posibilidad de tomar la estructura de su gas noble más cercano, que es el helio. Por lo tanto, va a tener solo 2 hidrógenos, ¿ya? Perdón, un enlace simple, ¿verdad? Voy a silenciar los audios de los chicos que recién entraron. Listo. Por lo tanto, el carbono número 2 va a tener el OH a la derecha, ¿no es cierto? OH a la derecha. Carbono 3 tendrá el OH a la izquierda, OH a la izquierda. Carbono 4, el OH a la izquierda, se va formando hacia arriba. Pero el carbono 5 va a tener el OH hacia abajo. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se va a formar esta nueva estructura? ¿Cómo va a cerrarse y volverse un hemiacetal? Pues este CH2 del carbono 6 va a girar, va a rotar. Entonces, miren, tenemos una rotación en el enlace del carbono 4, 5, para colocar el grupo OH en su lugar, para que un azúcar tipo D
vaya su alcohol, vaya hacia arriba. Entonces, miren, si bien teníamos el OH abajo, entonces este OH va a rotar, va a girar, ¿no es cierto? Y va a tomar la posición del carbono 6. Por lo tanto, el alcohol va a ir a la parte superior, el hidrógeno a la parte inferior y el OH va a tomar la posición del carbono 6. El cierre del anillo se representa en el hemiacetal final, en el grupo hidroxilo del carbono 1. Se puede colocar hacia arriba o hacia abajo. Como lo vimos, entonces esto podría dar una forma alfa o beta, ¿no es cierto? Según cómo tenga su hemiacetal. De hecho, ya lo tomamos en varias lecciones. Entonces, ¿qué sucede, chicos? ¿Qué sucede? Sucede de que el hidrógeno que teníamos en el alcohol, ¿sí? En el OH que había rotado, el hidrógeno que teníamos acá, se va a ir, ¿sí? Se va a ir. ¿Y a dónde se va a ir este hidrógeno de acá? Ese hidrógeno que estaba acá va a irse hacia el oxígeno que teníamos el doble enlace al inicio, es decir, este oxígeno de acá arriba va a tener la posibilidad de recibir un hidrógeno. Entonces el hidrógeno que estaba aquí va a venir hacia el oxígeno de acá y va a cerrarse. Recordemos de que el oxígeno puede tener doble enlace. Como cuando teníamos acá arriba ya estaba ocupado un enlace, pero como liberamos este hidrógeno, va a tener la posibilidad de formar un nuevo enlace, ¿verdad? Entonces el oxígeno ya está saturado con sus dos enlaces. Por lo tanto, vamos a tener una estructura de OHH. Sí, y ahí ya podemos definir si es de forma alfa o si es de forma beta. Entonces, en el uno le podemos ver que tiene el OH hacia arriba y el otro tenemos el OH hacia abajo. Pero sin embargo, en la naturaleza pueden estar en las tres formas. Puede estar en una estructura alfa, puede estar en una estructura beta, es decir, dependiendo sus OHs, o puede estar en una estructura no tan definida que se llama la ambigua. Entonces, está en todas esas formas. Recordemos la definición de un isótopo, ¿no es cierto? Que era cómo se encuentra en la naturaleza un cierto elemento. Pasa igual en los compuestos. O sea, también están en diferentes proporciones en la naturaleza los diferentes elementos, los diferentes compuestos en este caso, porque ya es un compuesto, ¿no es cierto? Entonces, miren, recordemos de que en función de la glucosa, del número de su carbono anomérico, pueden salir diferentes estructuras, como la D-galactosa, y la D-galactosa, al igual que todas las que hemos visto hasta ahora, pueden formar hemiacetales, y los hemiacetales se forman en función de rotar su carbono 5 y su carbono 6, de manera de que se pueda formar un nuevo enlace y se pueda dar estabilidad a la molécula. Aquí tenemos, por ejemplo, la manosa. La manosa tiene 6 carbonos, ¿sí? Los epímeros de la manosa con el epímero de la glucosa se encuentran en el carbono 2. La diferencia entre la manosa y la glucosa es que la manosa tiene su OH a la izquierda, mientras que la glucosa tiene el OH en el carbono 2 a la derecha. La diferencia entre la glucosa y la galactosa es de que la glucosa tiene su carbono 4, el epímero del carbono 4 a la derecha, mientras que la de galactosa tiene el epímero de su carbono 4, el OH, a la izquierda. Esa es toda la diferencia que tenemos. Entonces yo quiero que ustedes me entiendan de que en función de una estructura, solo en función de su carbono quiral, pueden nacer unas nuevas estructuras que sirven para sintetizar unos compuestos nuevos. ¿Sí? Entonces miren cómo solo en función de uno de sus carbonos ya tenemos unas estructuras diferentes. Y ahora vamos a ver a la eritrosa. La eritrosa tiene 4 carbonos. Es una aldosa. Recordemos de que hay las aldosas y las cetosas. En este caso seguimos viendo una aldosa. ¿Por qué seguimos viendo una aldosa? Porque tenemos CHO, ¿no es cierto? Siguen siendo aldosas. Todas estas son aldosas. La característica de esta es de que su epímero es el carbono número 2. Miren, la eritrosa es la fundamental. Todos los OH a la derecha. Pero a partir de la eritrosa también podríamos ver que existen otros compuestos analizando sus epímeros, como en el carbono 2, donde tiene su OH a la izquierda y ya forma otro elemento que se llama la treosa. Entonces, nosotros podemos ver de que el CO2 más agua, con la luz solar, ¿sí? Con la luz solar, permiten formar oxígeno y glucosa, ¿sí? A ver, ¿qué se parece? A ver, ¿en dónde o qué ser vivo respira CO2 y produce oxígeno?
¿Quién me puede decir? Las plantas. Plantas. Perfecto. Estamos viendo una síntesis de la respiración, una síntesis de la glucosa en función de la respiración del CO2 que está en la naturaleza, más agua, el agua que llueve o que está en una reserva o que está en la tierra, por acción de la luz, porque la luz, la planta es fotosintética, ¿no es cierto? Ocupa la energía recibida por la luz para poder sintetizar. Entonces la planta expulsa oxígeno y produce la glucosa, que la glucosa posterior servirá para sintetizar el almidón, fuente energética, y la celulosa, fuente de protección, como lo habíamos visto en las anteriores clases, y además una pequeña cantidad de agua que va a salir de su síntesis, ¿ya? Entonces, miren, este es el proceso de la fotosíntesis y de la producción de organismos estructurales y de estructuras, bueno, estructurales y alimenticias para la planta. Vemos algunas estructuras, otras estructuras cíclicas de los monosacáridos. Por ejemplo, acá tenemos la proyección de Fischer, ¿sí? De la glucosa. Miren lo que sucede. Vuelve a girar. Aquí, lo que me gusta de esta diapositiva, y por eso la puse, es que aquí podemos ver los electrones libres. Miren, gira en el carbono 5 y el carbono 6, ¿no es cierto? Toma la estructura. Aquí tenemos el hidrógeno que yo les había mostrado hace un momento. ¿Y qué es lo que sucede? Este hidrógeno se libera, ¿no es cierto? Se libera y va acá. Y el par de doble enlaces que se liberaron van a formar un nuevo enlace, ¿sí? Un nuevo enlace, y esto va a permitir de que te quede una molécula de hidrógeno a la naturaleza que puede unirse con el oxígeno y formarte agüita. Entonces miren cómo se da las formaciones de los diferentes compuestos, en este caso la glucosa, en función simplemente de su rotación. Es una de las características súper chéveres de que podemos ver, por ejemplo, en los polarímetros, donde tú le pones una muestra de glucosa en este polarímetro y le ves contra la luz. Y tienes la capacidad de ver hacia dónde es el giro. Y otra de las características es de ver de ver los grados Brix. No, ustedes tal vez han escuchado qué son los grados Brix. No. Como ustedes pueden ver la estructura de la glucosa tiene un alcohol, ¿no es cierto? En su último, el carbono número 6. Los grados Brix te permiten conocer cuál es la cantidad o cuál es la cantidad de alcohol que se puede sintetizar o se puede medir en función del organismo que estás analizando. Entonces tú tienes un tubito como los tubitos de capo que se ponían en el ojo, ¿se acuerdan? Y les pintaban. Señor Rondal, quítese la gorra. Entonces, tú le ponías unas gotitas y de esas gotitas le ponías contra la luz y tú ves en una escala de grados Brix qué tan dulce, cuánto azúcar puedes sintetizar, cuánto alcohol puedes sintetizar en función de tu molécula. Entonces, miren chicos, de ahí salen los alcoholes, ¿sí? De estas moléculas salen los alcoholes que pueden ser sintetizados. Por ejemplo, el jugo de naranja puedes transformarlo en etanol, ¿sí? Puedes obtener etanol de ahí y puedes ocuparlo también como una fuente de gasolina. ¿Sí? La Ecopaís tiene la característica de que es de origen natural, que puede ser en función de los desechos de diferentes alimentos que no se usaban y ahora se pueden sintetizar para crear etanol. Y el etanol aumenta el octanaje de la gasolina. Ustedes saben de que el número de octano es la capacidad antidetonante de la gasolina. Quiere decir de que antes de que llegue el pistón a la cámara de combustión, a la parte superior, al punto muerto superior, con la gasolina de bajo octanaje explotaba. Y ese es el cascabeleo que nosotros escuchamos en los motores. Mientras que las gasolinas de alto octanaje aguantan muchas presiones y muchas temperaturas que produce el pistón en comprimir la cámara de combustión y solo va a explotar cuando la chispa de la bujía se dé. Y ahí tienes una combustión buena, ¿no es cierto? Porque subió hasta el tope el pistón y tienes muchísima fuerza para que baje. Si la capacidad antidetonante es baja, el número de octanos es bajo, o sea, puede que en medio camino ya reviente la chispa y el pistón tiene que subir en contra de la fuerza de la explosión y bajar. Entonces esto disminuye el rendimiento del motor. Entonces miren, el etanol es muy útil y se puede obtener en función de la síntesis de estos elementos. Aquí tenemos la imagen de la fructosa.
¿Cuál es la característica de la fructosa? La fructosa igual tiene 6 carbonos, pero se trata de una cetona, ¿no es cierto? Porque aquí tiene su grupo cetona. Cuando hablábamos de cetona, hablábamos de piranosas, ¿no es cierto? De grupos piranosil. Por lo tanto, la característica en las piranosas es de que su carbono, el carbono número 2, el carbono el que está unido al grupo cetona, tiene una capacidad diferente, tiene una capacidad de atraer electrones para que se cierre de diferente forma el hemiacetal. Veamos. El carbono número 1 se encuentra acá abajo. El carbono número 2 del grupo cetona se encuentra acá. Carbono número 3, el OH arriba. El carbono número 4, OH abajo. Y el carbono número 5, sí, miren el carbono número 5, ya rotó. Yo tuve una rotación con el carbono número 6, que en teoría debería ponerse acá, pero rotó, ¿no es cierto? Bien, el carbono número 6 vino acá, el carbono número 5 bajó, y el OH, que se encuentra en azul, se vino para acá. Este hidrógeno de aquí se va a ir y va a permitir la formación de un enlace entre el oxígeno del carbono número 5 y el carbono número 2 y formará la estructura cíclica de los grupos furanosas, ¿sí? De los grupos furanosas. Miren lo interesante que se van formando, ¿ya? Entonces, abajo tenemos cómo a partir de un grupo pirano se vuelve una piranosa, que ya es una estructura cíclica con alcoholes, con oxígenos e hidrógenos. También puede sacar la D-glucopiranosa, que ya sale. Perdón, chicos, si se me va el internet, me esperan, ¿ya? ¿Si me escuchan? Un dedito si me escuchan. Sí, ya les veo. Ya, entonces, tenemos las estructuras de la D-glucopiranosa, igual de la furanosa. A partir del furano sale el grupo furanosa y la D-fructofuranosa, que ya saben que se forma la estructura de una cetona. Aquí está un poco de lo que les acabo de hablar, cómo se sintetiza, cómo se gira, ¿sí? Acá, esto es lo que quería ver esta clase, ¿sí? Vamos a ver algunos mecanismos de cómo se pueden reordenar. De hecho, lo vamos a verlo desde aquí, desde las reducciones de los monosacáridos. Recuerdan de que habíamos visto cómo se reducen algunos monosacáridos, cómo se oxidan, es decir, cómo aumentan su cadena o cómo reducen su cadena algunos monosacáridos. ¿Cómo se produce esto, chicos? Entonces tenemos la B-glucopiranosa, la beta-glucopiranosa que tenemos en la estructura, pero miren cómo es en la cadena abierta, ¿no es cierto? Miren cómo nos muestra su cadena abierta, ¿sí? Tenemos 6 carbonos, pero cuando tú tienes la posibilidad de ponerle níquel, hidrógeno, miren cómo se va formando una nueva estructura donde se llama el D-glucositol o el sorbitol. Se suele ocupar como medicamentos, ¿sí? Miren cómo tenemos la alfa-D-fructofuranosa. Cuando tú le pones NAB, que es un reactivo, ¿sí? Te permite sintetizar y se elimina. ¿Qué se elimina aquí? El grupo cetona. Y otra vez tienes la posibilidad de tener alcoholes, como el glucitol y el manitol, ¿sí? Que te ayudan, o sea, son síntesis de alcoholes en función de poner una pequeña molécula, ¿ya? Cambio la diapositiva. Ahí existen también algunos ejemplos de oxidaciones de monosacáridos y sus azúcares reductores. Tenemos el primer ejemplo en donde tenemos un aldehído, cualquier aldehído que tú quieras, y si tú le das una presencia de bromo, tiene la posibilidad de formarse un ácido, ¿sí? Se forman ácidos. ¿Qué quiere decir? De que pierde, o gana, mejor dicho, gana en su enlace, en el enlace del carbono 1, gana un oxígeno, ¿no es cierto? Entonces se van a formar ácidos, ¿sí? Los ácidos carboxílicos. Si ustedes se fijan, ahora tiene dos OH, y aquí tienes un O, un alcohol y un H2, ¿no es cierto? Entonces, miren, tiene la función de formarse un alcohol y un ácido. Entonces va a ser súper ácida esta molécula. Entonces, en la presencia de bromo y agua, tiene la función de formarse
un carboxilo o un grupo carboxilo y se llamará ácido glucónico porque ya tiene un carácter ácido, ¿no es cierto? Igual cuando le colocamos, en este caso, al aldehído ácido nítrico, obviamente se va a volver mucho más ácido, ¿no es cierto? Quiere decir de que, que el oxígeno que tenía en el aldehído va a recibir otro oxígeno más y se va a formar un grupo carboxílico y tendrá un carácter ácido como un ácido glucárico. Este es el ensayo de Tollens. Recuerden de que el ensayo de Tollens nos ayudaba a saber cuál es la cantidad de glucosa que existía en la sangre del cuerpo humano, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿en qué se trata el ensayo de Tollens? Es nitrato de plata, nos va a permitir sintetizar que pierda el oxígeno que se encontraba en su grupo aldehído y tenga la posibilidad de recibir un grupo oxígeno, de tal manera que va a quedar cargada de forma ácida, ¿no es cierto? Y vas a poder cuantificar. Lo chévere de este ensayo, cuando lo hice en la Universidad del Ensayo de Tollens, es de que se te va a precipitar la plata. Es decir, que en la parte inferior del tubo de ensayo, vas a encontrar una estructura que está de color amarillento, que es la plata precipitada en tu reacción. Y acá arriba va a quedar la sustancia que tú preparaste. Entonces, en función de cuantificar la cantidad de plata precipitada, puedes hacer diferentes análisis respecto a los azúcares reducidos de la molécula. Eso, chicos, es lo que les tenía preparado para la clase de hoy día, ¿sí? Realmente es una clase recordatoria de todo lo que vimos en este EMI, ¿sí? Espero que les pueda servir, si les pueda servir para su carrera profesional, puesto que realmente sí se ve. O sea, sí se ve, sí se utiliza y de hecho puede servir para sintetizar diferentes cosas. Yo les puedo incentivar a que ustedes puedan realizar síntesis de alcoholes. Yo creo que el alcohol es una de las fuentes de energía que no están tan saturadas en la actualidad, puesto que puedes sacar alcohol de donde tú quieras. Cuando yo entré a la universidad en el prepo, yo hice alcohol del jugo de la naranja. ¿Sí? Entonces yo me hice mi propio alambique con un tubo de cobre y pude extraer etanol. Y le medí la temperatura, aunque no era tan eficiente, hubiera sido chévere medir el grado alcohólico, pero no teníamos los recursos porque estábamos en prepo todavía, no nos daban laboratorios. Y le mezclé con la gasolina y le medí el número de octano y el número de octanaje sí creció. Imagínate de un alcohol destilado en la casa con la olla de presión y un tubo de cobre. Entonces sí se puede obtener, sí se puede obtener. Y ustedes que son mecánicos, la mayoría, podrían sintetizar diferentes aditivos, por ejemplo. Si bien es cierto, ya va a cambiar la modalidad de cómo vamos a estudiar esta sexta unidad. Ustedes saben de que van a tener que hacer sus proyectos, etcétera, y asumo que ya les van a ir avisando cómo va a ser. Yo les quiero incentivar, si no nos volvemos a ver o si nos volvemos a ver, de que puedan seguir sus carreras en función de lo que ustedes estudiaron. Entonces yo les puedo incentivar que tal vez sean ingenieros, es una carrera muy chévere, y pueden estudiar varias cosas, ¿no? Pueden estudiar por ejemplo, yo estudié la densidad API de los aceites, que no lo ves nomás, ¿no? O sea, sabes cómo medir la densidad de los aceites, la viscosidad de los aceites, el octanaje de las gasolinas, la refinación del petróleo, la síntesis de diferentes compuestos. Sí, es una carrera súper chévere y que les incentivo que ustedes puedan hacerlo porque ya mismo, ya les falta un añito, después de segundo un añito, y ya van a la universidad. Hoy día los chicos de tercero ya fue la última clase con ellos. Entonces yo estoy seguro que podemos y realmente el conocimiento se encuentre en nosotros para que podamos cambiar al menos la matriz productiva de nuestra generación. Y acabo con esto mi clase. Una de las cosas por la que yo pienso que a nuestra generación tuvimos que pasar una pandemia es porque somos una generación, dentro de mi punto de vista, bien chévere, súper fuerte, que tiene la capacidad de levantarse y de mejorar las cosas. Ya nos hemos dado cuenta qué es lo que nosotros fallamos, ¿no es cierto? Que la generación que estuvo antes de nosotros se encargó de explotar los recursos naturales al tope, tanto que la naturaleza comenzó a decir, aguántate un ratito. Yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de formular nuevos modelos de energía que nos ayude a sacar el mundo adelante y sobre todo a crear unas nuevas alternativas, no en base de la destrucción de
nuestros recursos naturales. Eso es, chicos. Yo les mando un abrazo. No tienen deberes esta semana. Y por favor, hagan las cosas que les falta. Presenten, por favor, las notas. No escriban tan noche a los profesores porque también tienen familia y tienen vida, aunque no parezca. Y hagan las cosas bien en casa, ¿ya? ¿Dudas? Dicen, Muchas dudas. Sí, Flores. a mí no se me abre ese para dar la prueba en Kahoot. Perfecto. Si no se te abre la prueba de Kahoot, por favor, ve al video de YouTube y copia las preguntas y le subes en Claro, ¿ya? Ya, dicen, gracias. Preguntas, Dicen, chicos. pero yo ya hice eso de las preguntas, pero no sé si es que me calificó. Sube el Claro y ya le califico, ¿sí? Ah, ya, sí, muchas veces. Preguntas, chicos. No, mi licenciado. Entonces, chicos, ya tal vez ustedes nunca han de haber visto, ya hemos visto cómo se sintetizan los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. El resto ya es memoria. ¿Sí? Cuando vayan a la U y les pregunten eso, van a ver que ya vieron todo. Saqué las diapositivas de un libro de la U para que puedan aprender. Digieran bien las comidas, ahí tienen alcohol. Sí, claro. Síntesis de alcoholes. No, pues mi licenciado. De hecho, hay un estudio que existe una enfermedad bien rara de que si tú comes una mandarina, por ejemplo, tu cuerpo no tiene la capacidad de sintetizar bien los alcoholes y puedes embriagarte. Entonces puedes producir accidentes porque te embriagas al tope. Entonces sí es muy interesante en la síntesis. A mí me gusta mucho la microbiología. De hecho, la tesis... Dicen, ¿cuándo vamos a hacer un experimento de esos? Ojalá el otro año. Ojalá podamos tener un laboratorio bastante equipado y lo podamos hacer. De hecho, la tesis es el crecimiento de la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de la cerveza. No puede ser que el Joel... Aguante un ratito. Ya. Entonces, es el crecimiento de la levadura Dice en la cámara. de la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de la cerveza en un reactor. Entonces, sí me gusta bastante microbiología y puedo ayudar en todo lo que ustedes quieran en ese sentido, chicos. Eso, chicos. Qué gusto haber estado estas 5 unidades con ustedes. A mandarle fuerza a la última unidad y con eso ya acabamos. ¿Sí? Dice en la cámara. Ah, se me quedó congelada porque yo uso el celular como webcam y no me vale. Usa. No, Bueno, jóvenes, que tengan una linda tarde. Sigamos adelante, hagamos las cosas claras, entreguen trabajos para que todos los profesores suban las notas al sistema y no tengan problemas al finalizar este año. Gracias. Muchas gracias, chicos. Un abrazo grande en sus casas. Ya falta poquito. Igualmente, Licen. Cuídense mucho, ¿no? Chao, chicos. que vaya bien, dice. Nos vemos, Licen.